5 dioses poco conocidos del Olimpo. Asclepio por los griegos y Bejovis por los romanos, perteneciente a la tercera generación. El dios de la medicina y la curación. Hijo de Apolo. Representa el aspecto curativo de las artes médicas, enseñadas por su padre. Se le representaba con serpientes enrolladas en su bastón, coronas de laurel, piñas, un perro o una cabra. La historia nos dice que su padre fue Apolo y su madre Corónide. Desde que era tan solo un niño el centauro Quirón lo educó para que aprendiese todo aquello que estuviese relacionado con el arte de la curación, utilizando especialmente las plantas medicinales. Se dice que a cambio de alguna bondad de Asclepio, una serpiente le lamió la oreja y le enseñó un conocimiento secreto. Para los griegos, las serpientes eran seres sagrados de sabiduría, curación y resurrección. Asclepio llevaba una vara coronada con una serpiente, que se asoció con la curación. Otra versión afirma que cuando se le ordenó a Asclepio, o en otro mito Polido, que restaurara la vida de Glauco, fue confinado en una prisión secreta. Mientras reflexionaba sobre lo que debía hacer, una serpiente se acercó a su bastón. Perdido en sus pensamientos, Asclepio, sin saberlo, lo mató golpeándolo una y otra vez con su bastón. ¡Muere, estúpida cobra! ¡Muere! Más tarde, otra serpiente llegó allí con una hierba en la boca y la colocó sobre la cabeza de una serpiente muerta, que pronto volvió a la vida. Al ver esto, Asclepio usó la misma hierba, lo que trajo de vuelta a Glauco. Una vez, Asclepio resucitó a Hipólito a pedido de Artemisa, sin embargo, Hades acusó a Asclepio de robar a sus súbditos y se quejó con su hermano Zeus al respecto. Zeus temía que Asclepio también enseñara el arte de la resurrección a otros humanos. Así que mató a Asclepio con su rayo. Esto enfureció a Apolo, quien a su vez mató a los cíclopes que hicieron los rayos para Zeus. Por este acto, Zeus desterró a Apolo y le ordenó que sirviera a Admeto, rey de Tesalía, durante un año. Después de la muerte de Asclepio, Zeus colocó su cuerpo entre las estrellas como la constelación de Ofiuco. Sin embargo, a petición de Apolo, Zeus resucitó a Asclepio como un dios y le dio un lugar en el Olimpo. ¿Vas a ser un dios? ¡Y te gustará! Perséfone para los griegos y Proserpina para los romanos, perteneció a la segunda generación. Hija de Deméter y Zeus. Diosa de la primavera. La figura de Perséfone es actualmente muy conocida. Su historia tiene un gran poder emocional, una doncella inocente, el dolor de una madre por el rapto y el regreso de su hija. También es citada con frecuencia como un paradigma de los mitos que explican procesos naturales, con el descenso y el regreso de la diosa provocando el cambio de estación. Fue secuestrada por Hades, quien la llevó al inframundo. En ese momento la vida quedó paralizada mientras la desolada Deméter buscaba por todas partes a su hija perdida. Hécate, quien había oído sus gritos, le sugirió a Deméter hablar con Helios, el sol, que todo lo ve, para que le contase lo que había pasado. Deméter al enterarse maldijo la tierra y no permitió que diera frutos. Los hombres, hambrientos, se quejaron con Zeus y este ordenó a Hades que devolviera a su hija, ¡Esos idiotas ni siquiera saben dónde vivimos! enviando a Hermes para rescatarla. La única condición que se puso para liberar a Perséfone fue que no probase bocado en todo el trayecto, pero Hades la engañó para que comiese 6, o 4 según las fuentes, semillas de granada, que la obligaban a volver cada año un mes por cada semilla, diciéndole que sería un gran esposo y que ella sería la reina y soberana de los infiernos. Perséfone se contentó al oír eso y encantada por su nueva vida, accedió a comer las semillas. Cuando Deméter y su hija estaban juntas, la tierra florecía de vegetación. Pero durante 6 meses al año, cuando Perséfone volvía a los infiernos, la tierra se convertía de nuevo en un erial estéril. Perséfone, como reina del Hades, solo mostró clemencia una vez. Debido a que la música de Orfeo era tan arrebatadoramente triste, permitió que éste se llevase a su esposa, Eurídice, de vuelta al mundo de los vivos con la condición de que ella caminase tras él y él nunca intentase mirarla a la cara hasta que estuviesen en la superficie. Orfeo accedió pero falló en su intento. Era frecuente referirse a Perséfone y su madre Deméter como aspectos de la misma diosa, y eran llamadas las Deméters o simplemente las diosas.
La historia del rapto de Perséfone era parte de los ritos de iniciación en los misterios eleusinos. Actualmente también se valora el hecho de que Hades y Perséfone constituyeron uno de los matrimonios más estables y felices dentro del panteón griego. Pan para los griegos y Fauno, o Silvano para los romanos, perteneció a la tercera generación. El dios de las estepas, los pastores y los rebaños, de las montañas salvajes, la caza y la música rústica, así como el compañero de las ninfas. También era el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina. Dotado de una gran potencia y apetito sexual, se dedicaba a perseguir por los bosques, en busca de sus favores, a ninfas y muchachas. Según una de las tradiciones, cuando Hermes pastoreaba los rebaños de Dríope, tuvo una relación amorosa con una de las hijas de este, de la que nació el dios Pan. Otras tradiciones apuntan a que fue hijo de Zeus y de la ninfa Ibris. Cuando nació, presentaba sus miembros inferiores en forma de macho cabrío y el resto del cuerpo con apariencia de hombre. En la cabeza tenía 2 cuernos y su cara era arrugada, con una barbilla prominente, con todo el cuerpo cubierto por una espesa capa de pelo. Se dice que, apenas nacido, escapó a las montañas, donde Hermes tuvo que buscarlo para llevarlo al Olimpo envuelto en una piel de liebre. Una vez allí, lo llamaron Pan, puesto que era la diversión de todos. En cuanto a sus relaciones, se dice que tuvo amores correspondidos con la ninfa Pitis, que también era pretendida por Bóreas. Este último, arrastrado por los celos, arrojó a Pitis desde lo alto de una roca. Sintiendo pena, la diosa Gea la transformó en pino, siendo Pan, desde entonces, coronado con las hojas del pino. Asimismo, Pan estaba intensamente enamorado de la ninfa Siringa, quien no le correspondía. Se dice que una vez, mientras huía de Pan, se lanzó al río Ladón. Quedó acorralada y pidió ayuda a sus hermanas las ninfas quienes, conmovidas, la convirtieron en un cañaveral. Se cuenta que, cuando Pan llegó, solo pudo abrazar las cañas que se mecían por el viento y el rumor que producían le causó tal agrado que decidió construir un nuevo instrumento musical con ellas. Así, creó la flauta siringa, en recuerdo de la ninfa de igual nombre. Del mismo modo, sedujo a Selene, regalándole un vellón de gran blancura. Desde entonces, ambos fueron venerados en una caverna del monte Liceo. Pan es uno de los pocos dioses que han muerto, o, al menos, eso es lo que una misteriosa voz surgida del mar anunció al marinero Plutarco, quien recogió la noticia. ¿El perro de Mickey Mouse? Aunque su veracidad no está del todo clara. Hebe para los griegos y Juventas para los romanos, perteneció a la segunda generación. Hija de Zeus y Hera. Hebe era la escanciadora, encargada de servir la bebida, de los dioses y diosas del monte Olimpo, sirviendo su néctar y ambrosía. Hebe era la ayudante de los dioses, llenaba sus copas con néctar, ayudaba a Hera a enganchar los caballos a su carro y bañaba y vestía a su hermano Ares. Era una divinidad con el poder de rejuvenecer a los ancianos, como hizo en una ocasión con Iolao por un día cuando éste iba a luchar con Euristeo, o de envejecer a los niños, como hizo con los hijos de Alcmeón, para que pudiesen vengar su muerte en manos de los hermanos de su primera esposa, Arsione. En el arte solía ser representada llevando un vestido sin mangas. Fue adorada en Atenas, donde tenía un altar en el Cinosaugo. Durante el tiempo que fue la copera de los dioses, permaneció virgen. Ya que era la hija favorita de Hera, nunca nadie la pudo tocar. Cuando Heracles murió y subió al Olimpo, se casó con esta y tuvieron 2 hijos, Alexiares y Aniceto. Estos permanecieron siendo niños para siempre al ser hijos de la diosa de la juventud. Después que Deyanira envenenase a su esposo Heracles y este ascendiera al Olimpo, Hebe fue asignada como nueva esposa de Heracles. Al ya no poder cumplir con sus labores como ayudante de los dioses, fue sustituida por el joven príncipe Ganímedes. Siendo raptado por Zeus, Ganímedes pasó a ser quien se convertiría en el nuevo copero de los dioses griegos. Otra historia cuenta que Hebe fue relevada de sus funciones de copero luego de haber tropezado durante un banquete. Esto enfureció a su padre Zeus. Estia para los griegos y Vesta para los romanos, perteneció a la primera generación. Diosa del hogar, del correcto orden de lo doméstico y de la familia. Nació en la primera generación olímpica y formó parte de los 12 olímpicos. Era la hija primogénita de los titanes Cronos y Rea, y la primera en ser devorada por su padre al nacer. Por lo que fue la última expulsada del cuerpo de su padre cuando Zeus le entregó el vomitivo.
Tras la guerra contra los titanes, Poseidón y Apolo fueron a pedirle matrimonio a su mansión, pero juró sobre la cabeza de Zeus que ella permanecería siempre virgen, evitando así la primera disputa entre dioses olímpicos. El rey de los dioses le correspondió cediéndole la primera víctima de todos los sacrificios públicos y los lugares preeminentes de todas las casas. La mansión de Hestia estaba ubicada en la parte más alta del Olimpo. Además, se muestra como Hestia, que aunque mantuvo un trato cordial con todos los dioses y siempre se mantuvo neutral en las disputas tanto divinas como humanas, mantenía una relación diferente con dos dioses. Sin duda, Hermes fue su sobrino favorito y quien, cuando éste permanecía en el Olimpo, pasaba mucho tiempo en casa de su tía contándole sus aventuras o las noticias que les ocurrían a dioses, semidioses o humanos. Además, tía y sobrino eran quienes organizaban los banquetes y se encargaban de reunir a los demás dioses. Ovidio narra una escena en la que Príapo, borracho, había intentado vio a Hestia en una fiesta organizada por Rea a la que habían acudido todos los dioses y tras la cual se habían quedado dormidos. El rebuzno del asno de Sileno despertó a la diosa dándole el tiempo suficiente para huir. La escena también cuenta que en lugar de ser Hestia quien escapaba, fue Príapo, ya que al despertar la diosa, le empezó a gritar y él huyó. Este hecho provocó que el asno fuese su animal favorito y en sus festividades, estos animales eran engalanados con guirnaldas. Zeus divide a todos los dioses, semidioses y criaturas divinas en 12 escuadrones capitaneado por un dios olímpico. Sin embargo, solo 11 salen del Olimpo, quedándose el de Hestia en la morada de los dioses. Cuando Dioniso llegó al monte Olimpo, ella le cedió su lugar en los 12 para evitar discordias, este escuadrón se une a los restantes. Fueron famosos los templos de Hestia construidos en Atenas, Oropos, Hermíone, Esparta, Olimpia, Larisa y Téneros. La región norteña de Estiaotis o Istiaotis, en Tesalía, fue lugar bajo su protección. El famoso oráculo de Delfos fue también un templo de la diosa antes de que se le ofrendara a Apolo.